Una vez más nos escuchamos a través de mi canal Conexión Educativa Digital para el desarrollo de otro contenido programático de la asignatura de Estudios Sociales y Cívica, correspondiente al 7º grado, el cual se titula La democracia como forma de vida, respeto a las diferencias, trato igualitario y disposición al diálogo. Este contenido ha sido elaborado y es narrado por su servidor y amigo, profesor Juan Amílcar Belloso Cepeda. Les invito a que juntos compartamos una nueva experiencia educativa. Bien, vamos a comenzar el desarrollo de este contenido y vamos a abordar a través de él una temática sumamente importante, cuál es pues la democracia como estilo de vida. Tradicionalmente estudiamos la democracia como sistema político. Sin embargo, en este contenido vamos a abordar, decía, dicha temática desde el punto de vista de la democracia como una forma de vida. Comencemos pues a ver el desarrollo a profundidad de dicha temática. Vamos a comenzar viendo un poco, aun y cuando esto pues es de sobra conocido, ver un poquito dónde y cómo se originó la democracia. Para ver el origen, estudiar el origen de la democracia, tenemos que remitirnos hasta la antigua Grecia, específicamente en la ciudad de Atenas, hace ya pues bastante tiempo atrás. Específicamente estamos hablando del siglo V a.C., que es donde se origina o surge la idea de crear un sistema donde hubiese participación de la mayor cantidad posible de personas. Los griegos pensaron que todos los ciudadanos tenían derecho a opinar en la política de su ciudad. Las personas que no podían participar en la democracia eran las mujeres y los esclavos, porque no eran considerados ciudadanos. Tampoco tenían derecho a participar los extranjeros y asimismo estaban excluidas también aquellos ciudadanos que no habían pagado sus deudas con la ciudad. Ahí comienza el principio de que la democracia debe ser vista como algo compartido. También tuvo gran importancia en el origen de la democracia el movimiento pacíficamente revolucionario del cristianismo, ya que éste hizo desaparecer las supuestas diferencias naturales entre hombres libres y esclavos. Defendían la igualdad de todos los hombres ante Dios sin ninguna distinción. Ahí tenemos pues cómo se originó la democracia y algunas excepciones en cuanto a las personas que podían ejercer pues sus derechos de participación. Continuemos con el desarrollo de nuestro contenido de este día. Vamos a entrar de lleno ya a conocer o ver cómo entender la democracia como un estilo de vida. Y tenemos que la democracia como estilo de vida está basada en el respeto a la dignidad humana, la libertad y los derechos de todos y cada uno de los miembros de la comunidad, teniendo en cuenta que las personas deben asumir sus deberes con ellos mismos, con los demás y con el Estado. La democracia puede estar presente en nuestra vida cuando somos capaces de tomar decisiones, resolver conflictos y ejercer la autoridad de forma participativa. Les he querido compartir esta imagen que tenemos acá abajo del texto, en la cual pues dice, es un pensamiento donde dice: mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Esto es importante tomarlo en cuenta, ya que esto nos puede servir pues de mucho para vivir en armonía y por consecuencia lógica vivir en paz con las demás personas.
cuando yo soy respetuoso y exijo mis derechos, pero también, como dice acá, cumplo mis deberes, en primer lugar conmigo mismo, con las demás personas y con el Estado. Traigo esta imagen a colación, ya que muchas veces cometemos violaciones a los derechos de las demás personas y ni siquiera nos damos cuenta. Quiero ponerles un ejemplo sencillo que me imagino que algunos pues habrán debe haberse visto más de alguna vez en esta situación, con los vecinos más que todo. Ocurre que muchas veces tenemos a nuestro alrededor, en nuestro vecindario, en nuestra colonia, nuestra cuadra, en nuestro caserío, en nuestro cantón, nos encontramos con vecinos que son un poco molestos desde el punto de vista que ellos ejercen sus derechos violando los derechos de los demás. Y un ejemplo sencillo es este: cuando alguien dentro del vecindario, de la colonia, del cantón, del caserío, lo que sea, tiene su equipo de sonido, llega del trabajo o por simple placer, y muchas personas tienen la fea costumbre de escuchar la música no para ellos, sino que topan los aparatos, topan el equipo de sonido de volumen, no importándoles si las personas que están alrededor tienen deseo o no de escuchar música. O por otro lado, que el tipo de música que escucha puede ser que sea del desagrado de los demás. Pero estas personas no piensan en los demás, solo piensan en su derecho, piensan que están en su casa y no se pusieron a pensar ni un momento en que alrededor puede haber alguien enfermo, puede haber alguien que está en paso de muerte y que obviamente no está para escuchar eso. Pero, ¿verdad?, estas personas ejercen su derecho, pero violentando los derechos de las demás personas. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que vivamos desunidos, que vivamos sin armonía y obviamente que vivamos en paz. Entonces, si usted practica la costumbre de escuchar música, escucharla fuerte, pues antes de hacerlo, piense. Porque así como usted tiene derecho a escuchar música, sus vecinos también tienen todo el derecho a estar tranquilos y sin ruidos que puedan parecerle molestos. Ojo con este pequeño ejemplo que he puesto, porque es algo que a lo mejor es o pasa de forma más común de lo que nosotros podemos imaginar. Ahí les dejo pues un pequeño ejemplo. Y ese tipo de gente que practica esa costumbre fea, obviamente no está colaborando para que la democracia sirva o funja como una regla de armonía y paz entre los vecinos y la comunidad. Continuemos. Bien, vamos a ver las características de una democracia vista como estilo de vida. Bien, en primer lugar, para decir que la democracia se está tomando como un estilo de vida, la primera condición que debe de cumplirse es que exista entre los miembros de esa sociedad el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Oiga bien esa palabra, dignidad. Esa palabra encierra una serie de conceptos, una serie de significados. Yo soy digno si a mí se me respeta mi vida en primer lugar. Yo soy digno si a mí se me respeta mi derecho a elegir. Yo vivo en una sociedad con un estilo de vida donde la democracia ha sido pues adoptada como tal, cuando yo participo y mi opinión, a pesar de que pueda o no parecerle a los demás, siempre respetada. Eso es tener
la democracia como un estilo de vida. Y la primera condición que se debe de cumplir es si a mí como persona me respetan mi dignidad inherente a mi condición de ser humano. ¿Será que en El Salvador tenemos a la democracia como un estilo de vida con la cantidad de muertos que hay cada día? Pues ahí les dejo la inquietud flotando en el aire. Muchas veces decimos El Salvador está cambiando porque antes eran 7 muertos diarios y ahora solo muere 3. Pues no, esa cifra no es para alegrarse. Si bien es cierto, ha disminuido la cantidad de personas muertas, pero lo ideal es que en este país no muriera nadie por condiciones violentas, que no muriera nadie fruto de la violencia social. Continuemos. Siguiente característica de lo que es vivir la sociedad como un estilo de vida. Se respetan los derechos de las personas. Ya le puse un ejemplo anteriormente y le decía, ese ejemplo es más común de lo que pensamos. A lo mejor usted me puede decir, sí, profe, yo tengo un vecino que es molesto porque pone la música fuerte y no respeta el derecho de los demás. Entonces, ahí queda también flotando en el aire esa idea, ¿verdad? Si nosotros consideramos que nuestros derechos son respetados por los demás. Y obviamente que nosotros comencemos respetando los derechos de las demás personas que nos rodean. Siguiente situación. La igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos participen en el destino de la sociedad. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que la opinión de las personas, aún del más humilde, tiene que ser tomada en cuenta. No vamos a tomar o vamos a ponderar mayormente la opinión de alguien porque tiene un estatus social o económico más alto. Igual vale la opinión de la persona más pudiente de este país que la de la persona menos pudiente de El Salvador. Ante la ley tendría que ser así. Ambas situaciones tendrían que ser vistas como iguales, desde una perspectiva de igualdad. Prosigamos. Tenemos también que en una sociedad que adopte la democracia como estilo de vida, debe primar la búsqueda del bien común como objetivo fundamental de la sociedad. En la Constitución Política de 1983, que es la que está vigente actualmente en nuestro sistema jurídico, ahí se habla mucho que el Estado debe buscar el bien común de sus ciudadanos. Y el bien común pues es un término amplio que implica darle seguridad, darle educación, darle incluso el derecho pues a expresarse. Y muchas veces de manera ahí pues casi de forma que no se percibe, estos derechos le son alterados al pueblo. Entonces no podríamos hablar nosotros de que nuestros gobernantes, que nuestros políticos buscan el bien común como un objetivo fundamental. Entonces, esta es otra tarea pendiente para la clase política de nuestro país. Pero, ¿verdad? También recordémonos que los cambios van a venir en la medida que yo como persona comience a cambiar y que los demás comiencen a imitar mi cambio, que noten mi cambio, que noten pues que yo soy una persona de pensar y actuar diferente a como lo hacía antes. Y en esa medida, en la medida que cada individuo vaya cambiando, pues vamos a lograr el cambio de la sociedad. Y ahí pues también juega un papel fundamental lo que es la escuela, ¿verdad? Pero también tienen que involucrarse los padres con los buenos ejemplos. Bien, también es importante tomar en cuenta como característica de la sociedad, de la democracia vista como un estilo de vida, que exista limitación del poder de las autoridades y que haya control por parte del pueblo. Bueno,
En nuestro país ha existido a lo largo de la historia toda una serie de situaciones de autoritarismos, en los cuales pues ni pensar, ¿verdad?, que una persona común y corriente pueda demandar a una autoridad cuando dicha autoridad le ha violado pues el derecho al ciudadano. Esto pues es impensable, ¿verdad? Porque recuérdese que aquí seguimos bajo la lógica de que tanto tienes, tanto vales, nada tienes, nada vales. Y esa situación lastimosamente la hemos llevado como un lastre dentro de lo que han sido nuestros valores ciudadanos a lo largo pues de la historia del país. Y esas son las cosas que debemos de ir superando en el día a día, ¿verdad? Que existan controles, que exista la capacidad de fiscalización de parte del pueblo hacia las autoridades. Por ejemplo, de acuerdo a la ley de acceso a la información pública, cualquier ciudadano de este país, ¿verdad?, puede pedirle a un alcalde saber cuánto costó X o Y proyecto. Vamos a suponer que un alcalde pavimentó una calle y el alcalde dice que se gastó $10,000 en el proyecto de pavimentación de la calle. Cualquier ciudadano está protegido por la ley, ¿verdad?, si quiere saber en realidad cuánto es lo que costó la calle, porque puede ser que no se gastó lo que dice. Pero en nuestro país estamos lejos todavía de que nuestras autoridades suelten ese tipo de información, pese a que existe el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es el ente que se encarga pues de que el ciudadano esté informado en cuanto a ese tipo de situaciones. Pero al día de ahora muchas autoridades se niegan a entregar dicha información cuando le es solicitada, a pesar de que la ley pues ahí está, ¿verdad? La ley de acceso a información pública, pues aún siguen teniendo esa costumbre de querer ocultar pues información que debe de ser del manejo del ciudadano, porque el dinero que se invierte para esas obras, pues ahí van los impuestos que pagamos todos los contribuyentes salvadoreños, y como tal pues tenemos derecho a saber, ¿verdad?, cómo y en qué se invierten esos dineros. Pero insisto, en El Salvador aún estamos en pañales para que esa realidad pues pueda ser palpable, ¿verdad?, a los ojos de la población. Pero se debe de comenzar, ¿verdad? Y se debe de comenzar pues exigiendo el derecho que la persona tiene a estar informado. Bien, otra situación a la cual yo ya hice referencia anteriormente, ¿verdad? Debemos de aprender para hacer la construcción de una democracia como estilo de vida, ser tolerantes a las opiniones, a las ideas y gustos de los demás. Acá pues ya lo vamos a ver en la medida que se acerquen los días de campaña política, ya de que el próximo año hay elecciones en El Salvador, elecciones para consejos municipales y asamblea legislativa, los famosos enfrentamientos entre seguidores de uno y otro partido, se agarran a pedradas, se tiran pica pica y en fin, una serie de situaciones que lo único que muestra son los grados de intolerancia y polarización que campean pues en nuestra sociedad. Aún pues en el deporte, ¿verdad?, muchas veces es motivo de risa, pero también de preocupación el hecho de que haya personas que disputan y llegan hasta los golpes pues por equipos de fútbol, cuando se juega el famoso clásico español, ¿verdad? A pesar de que son equipos que están a miles de kilómetros de nosotros, hay gente que es tan fanática que se golpea, pues se insulta, unos defendiendo al Barcelona, otros defendiendo al Real Madrid, tipo de situaciones que lo único que dejan a la vista es la intolerancia que nosotros como salvadoreños practicamos en nuestra vida cotidiana, y que es un hecho pues que está lejos de
tener a la democracia como un estilo de vida. Bien, vamos a empezar ahorita a ver los principios de la convivencia democrática. Para ello, pues vamos a ir viendo poco a poco dichos principios y vamos a ir haciendo pues un pequeño comentario sobre cada uno de ellos. Bien, vamos a hablar en primer lugar de lo que es el principio de la secularidad. La democracia es un invento del ser humano. El ser humano se inventó la sociedad. Por consiguiente, ningún orden social es de origen divino o externo a la voluntad de las personas que lo asumen. Todo orden social es construido. Por lo tanto, todo orden social puede ser transformado por la misma voluntad de quienes lo construyeron. La democracia es una opción de sociedad que expresa una forma de ver, interpretar y ordenar el mundo en función del respeto por los derechos humanos. Siguiente principio. Vamos a hablar un poco del principio de autofundación. Veamos qué nos dice. Una sociedad empieza a ser libre y es autónoma cuando ella misma es responsable de haberse dado el orden social y político que quiere vivir, cumplir y proteger para la dignidad de todos. Vea qué bonito esto. Esto tiene mucho que ver con lo que se conoce en derecho internacional como la famosa autodeterminación de los pueblos. Cuando cada pueblo elige qué es lo que quiere para sí, lógicamente respetando pues lo que la mayoría decide, y eso es lo que dicho pueblo efectúa y hace, considerando que aquello es lo mejor para todos. La democracia es un orden autofundado. Son las mismas personas que conforman la sociedad quienes deciden el orden que aceptan para vivir y lo transforma cuando lo considera conveniente. Por eso, la democracia requiere de la participación de todos los miembros de la sociedad. Ahí tenemos otro principio. Veamos uno más. Vamos con el principio ético. ¿Qué nos dice el principio ético? Bien, esto significa que el respeto por los derechos humanos no debe entenderse como norma. Oiga bien, esto quiere decir que debemos de respetar los derechos humanos no por obligación, sino entenderlo como una manera de vivir y una forma de ser. Esto abarca criterios que conducen a elegir siempre lo que le conviene a la vida digna de todos. Oiga bien ese concepto y esa idea que nos trae el principio ético. El principio ético propone una pregunta básica. ¿Cómo pueden los derechos humanos convertirse en principio ordenador de las relaciones sociales, de la política, de la economía, de la cultura? En pocas palabras, en principio ordenador de la vida social. El reto es radical. Solo es posible construir la democracia en una sociedad que se construya a sí misma sobre la lógica de los derechos humanos. Eso nos hace constar el principio ético. Bien, vamos a ver a continuación el principio de lo público. ¿Qué nos dice el principio de lo público?
Este principio es lo más novedoso del discurso democrático moderno. Solo cuando una sociedad se decide a construir sus instituciones en función de la dignidad humana, tendrá las instituciones que necesita para vivir y pervivir. Solo así existirá unión entre instituciones y la conciencia de la sociedad. La construcción social de lo público requiere pasar del lenguaje privado al lenguaje colectivo, de los bienes privados a los bienes colectivos, de las perspectivas privadas o corporativas a las perspectivas de nación o colectivas. Requiere desarrollar en los ciudadanos formas democráticas de pensar, sentir y actuar. Esto es lo que se conoce como cultura democrática. Bien, ahora vamos a ver qué recomendaciones podemos tomar en cuenta para que la democracia sea parte de nuestras vidas. Bien, primera recomendación. Hay que actuar con equidad, relacionándonos con otras personas, pero reconociendo siempre la igualdad de derechos y la legitimidad de las diferencias. Muchos dicen que las diferencias son como la sal del caldo, la sal de la sopa. Si no hubieran diferencias, si todos nos gustara lo mismo y pensáramos lo mismo, algunos dicen, qué aburrida sería la vida. Entonces las diferencias no deben de ser vistas como situaciones que nos van a poner a pelear o discutir con los demás, sino que muy por el contrario, entender que las formas de actuar y de ser diferentes a nosotros forman parte de la diversidad en la cual pues nos encontramos como seres humanos. Otra recomendación: participa democráticamente, infórmate, opina y asume responsabilidades buscando el bien común desde tu entorno inmediato. En nuestras comunidades nosotros podemos hacer mucho, participando en directivas de barrio, directivas de cantón, directivas comunales. Esa es una forma de participación democrática. Otra recomendación: delibera críticamente sobre asuntos públicos, dialoga y posee un conocimiento crítico sobre las carencias, aspiraciones e intereses del mundo adolescente, de la escuela, de la realidad nacional que afecta el bien común. Dicho de otra manera, hay que involucrarse. Muchas veces el adolescente muestra apatía hacia los asuntos de interés nacional, y esta situación debe de cambiar porque las generaciones futuras, ¿verdad? Las generaciones de adolescentes son el futuro del país y deben pues de irse involucrando en los grandes problemas que tiene el país en aras de buscarle soluciones creativas y efectivas para el resto de la población. Bien, veamos la disposición al diálogo y tolerancia. Esto que es algo que mucho pues nos cuesta a los salvadoreños y se mira desde los más pequeños hasta los más grandes. A eso se debe pues de que en nuestro país existan patrones de violencia altos, porque no tenemos predisposición a dialogar y a tolerar aquello pues que a lo mejor pues nos causa inconvenientes. En una sociedad multicultural como en la que ahora se vive, es muy probable encontrar una gran diversidad de formas de ver el mundo. Bien, es natural y lógico que habiendo tantas personas en un barrio, en un cantón, en una comunidad, decía anteriormente, no jamás vamos a pensar exactamente igual. Eso pues es parte de una sociedad multicultural. Nos encontramos con personas que tienen gustos, preferencias muy diferentes a las nuestras. ¿Qué debemos de hacer con esas personas? Respetar sus diferencias y no entrar en confrontación jamás
con esas personas, porque nosotros tenemos tanto derecho como ellos a expresar nuestros gustos, nuestras preferencias y todo pues lo que a nosotros nos puede agradar, a lo mejor al otro le puede desagradar y viceversa. Pero no vamos a vivir discutiendo, no vamos a vivir matándonos porque pensamos diferente o porque tenemos gustos distintos. Bien, ¿cuáles son los valores para la participación colectiva? Bien, ya mencionábamos, la tolerancia es uno, la disposición al diálogo es otro y el debate plural. Estos son valores para llegar a lo que se conoce como participación colectiva. La tolerancia es el respeto a las ideas ajenas. La disposición al diálogo es la inclinación a sostener una plática con las demás personas pese a nuestras diferencias. Ahí tenemos los valores para la participación colectiva. Bien, otra situación que el salvadoreño tiene que reconocer y aprender es aprender a escuchar. Para que el diálogo ocurra es necesario escuchar activamente, lo cual constituye una habilidad social que todos tienen, la posibilidad de escuchar. Esta habilidad permite crear una disposición a escuchar las razones del otro. ¿Estamos de acuerdo? El diálogo es un medio para lograr acuerdos, ya que gracias a él las partes dialogantes pueden considerar las diversas perspectivas que tienen en el mundo. El diálogo no garantiza el acuerdo, es decir, cuando hay acuerdos irreconciliables. En nuestro país, en el año de 1992, luego de 12 cruentos años de guerra, tanto el ejército revolucionario como el ejército nacional se sentaron a la mesa de diálogo para lograr acuerdos políticos que pusieran fin al conflicto armado. Si dos fuerzas antagónicas que llegaron incluso a la guerra se sentaron a dialogar y gracias a ese diálogo se paró un conflicto armado, pues con mucha más razón dos personas que tengamos diferencias nos podemos sentar a platicar nuestras diferencias y a solucionar los problemas. No existe nada que no pueda resolverse dialogando y haciéndolo siempre como personas civilizadas. Pensar antes de actuar, escuchar al otro, qué es lo que tiene el otro que decir, qué es lo que tengo yo que decir. Debemos de aprender a escuchar y valorar las opiniones ajenas. Ese es el mensaje de esta diapositiva. Prosigamos. 1, 2, 3. Por mí y por todas las personas. La participación colectiva es un esfuerzo de muchas personas, cuyo objetivo es alcanzar el desarrollo social de cualquiera de los ámbitos en que estas personas se desenvuelven. Valores y compromisos para la participación colectiva. Son los valores y compromisos. Los individuales tienen que ver con la propia escala de valores de la persona y también están los colectivos y de compromisos, los cuales corresponden a los grupos de personas. La participación ciudadana es importante. Aquí dice participación colectiva, es lo mismo. Debemos, decía yo anteriormente, involucrarnos en la solución de aquellos problemas que aquejan a nuestras comunidades, porque nosotros somos los que estamos viviendo ahí. Si nosotros esperamos que los alcaldes, que los diputados, que el presidente de la República llegue a solucionarnos un problema propio de nuestra región donde vivimos, pues va a ser difícil. Ellos estando en El Salvador, lejos de nuestra realidad, va a ser muy difícil que se identifiquen con los problemas que las comunidades tienen. Es natural que muchas veces haya necesidad de ayuda material, pero la organización y la participación debe de iniciar con los agentes inmediatos al problema.
Bien, vamos a conocer en estos momentos la tarea Exaula correspondiente a esta presentación. Esta tarea Exaula, al igual que la que yo dejé en mi anterior entrega de mi canal, va a ser tomada también como otra guía. Por lo tanto, usted va a resolver esta tarea Exaula y las respuestas me las va a mandar a la plataforma Schoology. Aclarándoles desde una vez más que por favor le voy a pedir la responsabilidad en cuanto a la entrega de estas tareas. Responsabilidad en cuanto a no copiar tareas y al hecho de enviarlas dentro del periodo establecido por mi persona. Son dos situaciones que le estoy pidiendo y que estoy haciendo énfasis en ellas, ¿verdad? Bueno, dicho lo anterior, conozcamos las preguntas. Pregunta número 1. Quiero que vaya al internet y usted investigue cuál es el objetivo para el cual fue creado el Instituto de Acceso a la Información Pública, conocida por sus siglas de IAI. Ahí está entre paréntesis las siglas. Yo quiero que usted me investigue y me escriba en su cuaderno cuál es el objetivo de su creación. En la pregunta 2 tenemos también una tarea de investigar en la internet qué rol le corresponde jugar por ley al Tribunal de Ética Gubernamental, ente al cual yo me referí dentro del desarrollo de este contenido. Pregunta 3. Quiero que investigue dos formas de participación ciudadana empleadas en nuestro país y quiero que me describa en qué consiste cada una de ellas. Eso en lo atañero a la pregunta 3. Pregunta 4. ¿Qué es la dignidad humana? Hemos hablado de dignidad humana. Ahí pues yo quiero que usted me amplíe el conocimiento, el concepto, para tener un conocimiento pues más próximo a lo que es en sí la definición de este concepto. En la pregunta 5 nos dice ¿a qué se le llama debate plural? Esto pues como parte de los valores que deben de ponerse en práctica para asumir la democracia como un estilo de vida. ¿A qué se le llama debate plural? Pregunta número 6. ¿Qué es el bien común? Algo que está inmerso ahí dentro de nuestra constitución política y de lo cual hemos hablado en la presentación de este día. Quiero que encuentre un concepto y defina de una manera académica qué es el bien común. Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta 7, que más que pregunta es un planteamiento. Y dice lo siguiente: lee el artículo 3 de la Constitución Política y a partir de ello elabora un comentario no menor de 5 renglones en el cual deberás exponer si crees que dicho artículo es respetado en nuestro país. Si usted me dice que sí, fundamenteme su respuesta. Si usted me dice que no, fundamenteme su respuesta. Pasemos a la pregunta 8, la cual literalmente dice: ¿qué diferencias hay entre libertad física y la libertad de circulación? Luego tenemos la pregunta número 9, la cual es otra lectura de la Constitución. Quiero que lea el artículo 6 de nuestra Constitución y en base a ello usted me va a elaborar un comentario personal no menor de 5 renglones en donde me va a mencionar dos situaciones donde se viola dicho artículo en nuestra vida cotidiana. Fíjese bien, lea el artículo, qué es lo que dice dicho artículo y piense cómo este artículo lo violan o lo violamos los salvadoreños en nuestra vida cotidiana. Cada día hay una violación de este artículo. 1, 2, 3, 4, hay infinidad. Yo quiero que usted se ponga a pensar contrastándolo o lógicamente con la lectura que usted haga del artículo 6. Y llegamos a la pregunta 10,
la cual puntualmente nos dice en qué consiste la libre determinación de los pueblos. Yo hice alusión a dicha situación en la presentación que estamos finalizando. Entonces, para que a usted le quede más claro qué es eso, le invito pues a través de la pregunta 10 a que consulte en internet en qué es o en qué consiste la libre determinación de los pueblos. Así llegamos al final de otra entrega de mi canal Conexión Educativa Digital. Sinceros agradecimientos para quienes nos siguen en el desarrollo de estos contenidos educativos. Nos estaremos escuchando en próxima ocasión, si Dios lo permite. Saludos para todas y para todos. Bendiciones abundantes.